Esto es Ingeniería de las Reacciones Químicas de la Facultad Regional Mendoza, UTN, en el desarrollo del trabajo práctico número 2 del tema número 2, reactores ideales. Ejercicio 8, que nos lleva al ejercicio 5.17, página 115 del libro de Levenspiel, tercera edición, editorial Limusa-Willy. Lo leemos detenidamente por primera vez. Dice así: a través de un reactor de flujo pistón pasa 1 litro por segundo de una mezcla de aire-ozono, 80% de aire, a 1,5 atmósfera y 93 grados centígrados. En estas condiciones, el ozono se descompone conforme a la siguiente reacción homogénea. 2 moles de ozono producen hacia la derecha e irreversiblemente 3 moles de oxígeno, con una velocidad de la reacción de desaparición de ozono, o sea, velocidad relativa de la reacción, igual a K por la concentración del ozono al cuadrado. Para los 93 grados centígrados, la constante específica de la velocidad de la reacción es 0,05 en unidades litro sobre mol por segundo. Calcular el tamaño del reactor necesario para una descomposición del 50% de ozono. Este problema es una modificación de un problema propuesto por Corcoran y Lacey. Ellos dos son autores de un libro de problemas introductorios a la ingeniería química. Vamos a tomar el papel en blanco y leeremos nuevamente el problema y destacaremos información muy importante. Aquí empezamos otra vez y vamos a marcar flujo pistón, lo cual nos lleva a dibujar un croquis de un cilindro recostado con 2 corrientes, una de entrada y otra de salida, alimentación y egreso o descarga. 1 litro por segundo sería FB de una mezcla de aire-ozono. Y fíjense que aquí la relación, ¿sí?, de aire es al 80%, o sea que el 20% es ozono. Es un sistema gaseoso, por lo tanto, fundamental presión y temperatura. La presión es de 1,5 atmósfera, que lo marco, 93 grados centígrados, que lo tengo que llevar a temperatura absoluta y lo marco. Desde ya, esa información la voy detallando del lado izquierdo de la flecha de alimentación con sus correspondientes nomenclaturas. Sería F sub B igual a 1 litro por segundo, mezcla aire-ozono, 80% de aire, 20% de ozono. Presión 1,5 atmósfera y temperatura 273 más 93 y todo eso en grados Kelvin. La reacción la anotamos debajo de la estequiometría, que sería la reacción ajustada, y la expresión cinética las anotamos debajo del reactor. Como es un reactor flujo pistón, también debajo anotamos B igual a flujo molar inicial de A por la integral entre conversión de A igual a 0 y conversión de A igual a, y seguimos leyendo, lo dejamos abierto. Si para el integrando colocamos 1 sobre menos RA por diferencial de XA. Nos pide calcular el tamaño del reactor, por lo tanto el planteo de B igual a, no hace falta despejarlo, no hace falta pensar en otra cosa más que una tabla, planilla de desarrollo de incrementos. Y acá vemos clarísimo que dice descomposición del 50% del ozono. El ozono es mi único reactivo, es mi reactivo limitante, no hay inertes, por lo tanto lo que me está indicando ese texto es que la conversión final de A será 50%. Inmediatamente coloco en el extremo superior del integrando
habíamos dejado XA igual 0,5. Y a la salida del reactor colocaremos justamente F sub B, FA final, también colocaremos CA y conversión del 0,5. Bueno, primer paso ya lo tenemos, remarcamos la información importante en el problema y ya fuimos realizando el croquis. También incorporamos la reacción química ajustada, por lo tanto tenemos que iniciar el desarrollo de la tabla estequiométrica y como todo lo expresamos por un mol del reactivo limitante, significa que en nuestra reacción química ajustada, en donde el ozono está precedido por un coeficiente estequiométrico de 2, dividimos a todos los coeficientes estequiométricos por 2, de manera tal que nos queda que el ozono va a ser A, el oxígeno será B, o cualquier otra letra que ustedes elijan, y nos quedará A, flecha hacia la derecha irreversible, 3/2 de B. En mi caso, elegí B. Bueno, así es como planteamos la tabla estequiométrica. Finalizada la tabla estequiométrica, pensemos en función de qué lo vamos a hacer. Estamos en un reactor de flujo continuo donde la información es claramente presión y temperatura, por lo tanto no tengo informado los flujos molares. Sí, a través de la Ley General de los Gases yo puedo establecer mis concentraciones. Entonces, la tabla estequiométrica se establece en función de los flujos molares. Sin embargo, yo después debo reemplazar en mi expresión cinética concentración. Entonces, la tabla estequiométrica la abordo en función de flujos molares. Nomenclatura, no valores concretos, simplemente aquellos que hacen a los factores relaciones estequiométricas. Luego, debo calcular el factor de variación de volumen, que va a ser igual a la fracción molar del ozono por el incremento de los coeficientes estequiométricos, es decir, el delta, que va a ser igual a 3/2 menos 1. Eso nos da un factor de variación de volumen que depende de tener en cuenta la fracción molar de A, que para nuestro caso la fracción molar de A va a estar afectado por la Ley General de los Gases. Me está diciendo que la mezcla de aire y ozono tiene un 80% de aire. Bien, en ese 80% de aire, sí, tenemos todos los gases, el 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. Bien, y A, que va a ser ozono, en un 20%. Por lo tanto, tenemos que nuestra fracción molar de ozono es de 0,2. La concentración de A en el inicio va a ser igual, por lo tanto, a la fracción molar del ozono por la presión total inicial dividido R por la temperatura absoluta, en donde R va en la constante específica de los gases en unidades de moles por litro, unidades de concentración, moles sobre litros por grados Kelvin. Bien. Y tenemos que tener muy presente que es fundamental que esa presión de 1,5 informada es de toda la mezcla gaseosa. Bien. Conociendo la concentración inicial de A, que nos dará en moles sobre litros, tenemos que expresar a nuestra concentración en cualquier situación de conversión distinta de cero en términos de la concentración inicial, pero también afectado por el factor de variación de volumen. Si ustedes mal no recuerdan, en problemas anteriores y en la planilla de cálculo de concentraciones en función de los flujos molares y flujos volumétricos, va a ser igual a CA0 por 1 menos XA dividido 1 más epsilon por XA.
Epsilon o factor de variación de volumen es distinto de 0, por lo tanto, ese valor de concentración completo en función de concentración de A va a ser lo que yo voy a tener en cuenta en mi expresión cinética que va a ir en el denominador del integrando. Planteo entonces que el volumen va a ser igual a F a 0 por la integral entre 0 y 0,5 de 1 sobre, y ya reemplazo a menos RA por su equivalente, que va a ser igual a K por C a 0 por 1 al cuadrado, por 1 menos XA al cuadrado, y eso dividido 1 más el factor de variación de volumen en su valor calculado por la conversión, y todo eso al cuadrado. ¿Qué nos queda? El flujo molar inicial de A no es información, sin embargo calculamos concentración inicial de A y conocemos por problema el flujo volumétrico. Por tal motivo es un valor calculable y nos queda y nos resta desentrañar el integrando. Por eso planteo mi tabla o planilla de información con el primer valor, conversión, el segundo valor, velocidad de reacción, sería la segunda fila, la tercera fila 1 sobre velocidad de la reacción. El delta X, como es de 0 a 0,5, lo podemos hacer de 0,1. Entonces, la primera fila de conversión podemos anotar 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y sus respectivos valores de velocidad de reacción en la segunda fila. Su recíproco en la tercera. Luego, podemos hacer de qué manera nos queda el cociente incremental, teniendo en cuenta el valor de factor de variación de volumen, y empezamos a desentrañar lo que necesitamos en términos de incremento para poder calcular el volumen, y para ello nunca nos tenemos que olvidar de sacar el integrando para que la ecuación de diseño me quede de una manera diferencial, y de allí la paso a los incrementos, teniendo en cuenta que si diferencial de conversión me pasa a delta conversión, el valor de la velocidad de la reacción deja de ser un punto y se transforma en una media, en un promedio. Entonces coloco 1 sobre menos RA más 1 sobre menos RA para los valores respectivos de los extremos del delta XA, y todo eso dividido 2. Bueno, simplemente es calcular el tamaño del reactor, volumen del reactor, y la información estará ofrecida en litros. Cotejen la trazabilidad de todas las dimensiones utilizadas, de manera tal de que en coherencia no cometan ningún tipo de error. Bueno, eso sería todo para este problema ejercicio número 8 y problema 5.17, y seguimos con el ejercicio número 9 en otro audio.